Comenzó con el silencioso zumbido de una cámara blanca y estéril, en las profundidades de una nave de investigación que flotaba sobre un mundo desconocido para cualquier mapa de la Tierra. El humano despertó aturdido, rodeado de luces extrañas e instrumentos curiosos que parpadeaban y pulsaban con colores que no se encontraban en ningún espectro humano. Le dolía la cabeza, tenía el cuerpo rígido, y su último recuerdo era el de un destello cegador durante una misión de minería en el espacio profundo que salió mal. Ahora estaba allí, en algún lugar muy lejos de casa. El aire olía extraño, no desagradable, pero sí desconocido. Parpadeó, intentando adaptarse a la peculiar iluminación. Todo a su alrededor era liso, metálico y de un tenue brillo. Se sentía como si estuviera dentro de una máquina viviente. Las paredes brillaban ligeramente, como si respiraran con él. Y de pie cerca de él, observándolo, había un ser. Alto, delgado, de aspecto no del todo sólido, casi translúcido a la luz. Su piel, si es que eso era, cambiaba de tono lentamente, como la superficie de un estanque bajo nubes cambiantes. Inclinó la cabeza, observándolo con ojos grandes y redondos, sin blanco, solo profundos y brillantes charcos de azul y violeta. El humano, instintivamente, se ajustó la sábana alrededor de la parte inferior de su cuerpo, más por costumbre que por nada. Fue entonces cuando la expresión del alienígena cambió, no por miedo ni agresión, sino por pura curiosidad. ¿Por qué está creciendo esa parte de ti?, preguntó con una voz como una campanilla de viento resonando en un cañón. No burlona, no confundida, simplemente genuinamente intrigada. El rostro del humano se sonrojó profundamente, aunque no supo muy bien por qué. Quizás fue lo extraño de la pregunta. Quizás fue el hecho de que esta criatura no tenía concepto de modestia, privacidad, ni siquiera los filtros culturales que los humanos desarrollamos desde la infancia. Pero más que nada, fue el tono de la pregunta lo que lo desconcertó. Científico, fascinado y completamente sin juicio. Se incorporó lentamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Mira, es complicado. Es solo algo que pasa a veces. No es peligroso ni nada. Los ojos del alienígena se iluminaron. ¿Una respuesta defensiva o quizás una señal reproductiva? El humano gimió. No, es solo. Podemos hablar de otra cosa. Pero el alienígena no parecía avergonzado ni desconcertado. De hecho, parecía aún más intrigado. Se acercó un paso más, activando una serie de holopantallas flotantes a su alrededor. Extraños diagramas iluminaban el aire, gráficos biológicos, estructuras musculares, escáneres de ondas cerebrales. Vio sus propias constantes vitales, su ritmo cardíaco acelerado, su presión arterial en ascenso, todo en vivo y siendo analizado en tiempo real. Te hemos estado monitoreando, dijo el alienígena, sin disculparse en su tono. Tu cuerpo reacciona de forma diferente a cualquier especie con la que nos hayamos topado. Tus respuestas químicas son impredecibles. Tu mente es caótica, pero hermosa, poderosa. Entrecerró los ojos. ¿Dónde estoy? ¿Y qué quieres de mí? El alienígena se detuvo un momento y luego se acercó hasta quedar a solo unos metros. Estás a bordo de la nave Yared Col orbitando la luna muerta de nuestro sistema natal. Te rescataron durante lo que tu gente llama un intento de rescate, aunque nuestros sistemas lo marcaron como una amenaza. Sin embargo, no actuaste como los demás. Protegiste a uno de nuestros jóvenes durante la explosión. Mostraste miedo y compasión. No lo entendimos. Seguimos sin entenderlo. Solo intentaba ayudar, dijo el humano. Fue instinto. El brillo del alienígena se transformó en un ámbar profundo, que empezaba a asociar con asombro. Esa parte de tu naturaleza, nunca la hemos visto. Otras especies se esconden, se someten, o atacan, pero tú nos confundes. Se hizo un silencio entonces, cargado de significado tácito. El humano ajustó su postura, observando la habitación. Sin puertas ni ventanas, solo interminables superficies blancas y cambiantes. No estaba atado, pero, de alguna manera, sabía que tampoco era libre. ¿Qué pasó con mi tripulación?, preguntó finalmente, con la voz más baja, inseguro. El brillo del alienígena se atenuó ligeramente. Algunos sobrevivieron, otros no, pero no les hicimos daño intencionalmente. No somos una especie en guerra. Buscamos comprender. Llegaste, inesperado, confuso. Sin embargo, tu presencia puede cambiarlo todo.
No estaba seguro de si sentir alivio o miedo. La forma en que el alienígena hablaba no era fría, pero había una sensación de urgencia bajo sus palabras, como si algo grande estuviera a punto de suceder, algo para lo que no estaba preparado. Tenemos muchas preguntas, dijo, sobre tu biología, tus emociones, tus instintos. Responderé lo que pueda, respondió con cuidado, pero no soy científico. Soy un oficial técnico. El alienígena volvió a inclinar la cabeza. Quizás, pero tus reacciones indican lo contrario. Tu cuerpo reacciona a nuestro entorno con resiliencia. Ninguna otra especie se ha adaptado tan rápido a nuestros cambios de gravedad o biocampos. Incluso ahora, tu corazón responde a mi presencia. Tus células reaccionan a estímulos de maneras que no hemos visto. Eres especial, se frotó la cara. Ni siquiera me conoces. No tenemos por qué, respondió el alienígena. Tu cuerpo habla más que las palabras. La afirmación le puso los pelos de punta, no porque fuera amenazante, sino porque era verdad. Se sintió extraño, más fuerte, más agudo. Sus reflejos parecían más rápidos. Incluso la fatiga que lo había aferrado al despertar se había desvanecido. ¿La nave lo estaba cambiando? ¿Qué me estás haciendo? El alienígena no respondió directamente. En cambio, señaló los flujos de datos flotantes. Te expusimos a nuestro entorno con fines de observación. Tu adaptación supera las expectativas. Puede haber efectos secundarios, pero no todos los cambios son malos, humano. Sintió una opresión en el pecho. No acepté formar parte de esto. No tenías por qué, dijo con suavidad. Ya lo eres. De repente, las paredes de la cámara se ondularon, no como metal, sino como tela al viento. Un leve zumbido vibró por el suelo y el alienígena se enderezó. Alerta. Está empezando, dijo. ¿Qué empieza? Preguntó el humano. Pero el alienígena no respondió. En cambio, se giró hacia la pared, que se abrió con un susurro. Más allá se extendía una vasta cámara llena de otros seres. Altos, bajos, algunos con muchas extremidades, otros sin ninguna. Todos se giraron hacia él en cuanto salió. Sus expresiones eran indescifrables. Sus ojos brillaban con algo que no podía identificar. No le gustaba que lo observaran. No así. ¿Qué quieren de mí? Le preguntó al alienígena en voz baja. Quieren ver la verdad. ¿Quiénes son realmente los de tu especie? Si representan peligro o salvación. Se le secó la boca. ¿Y si digo que no soy ninguna de las dos? El alienígena lo miró. Su brillo latía con algo parecido a la esperanza. Entonces puede que seas el único que pueda decidir qué viene después. La cámara se oscureció de repente. Desde arriba, un rayo de luz violeta se extendió por la multitud. Una plataforma se alzaba en el centro. El alienígena le hizo un gesto para que la siguiera. Su instinto le decía que corriera, que se escondiera, pero algo en su interior lo impulsaba hacia adelante. No el miedo, algo más. Quizás fue ese mismo instinto el que lo hizo proteger a un niño de una explosión. Quizás fue algo más profundo. Pero una cosa era segura. Estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que entendía. Algo antiguo, algo peligroso. Y tal vez, solo tal vez, algo humano. Al subir a la plataforma, la luz se redujo a un haz nítido y concentrado. La multitud se sumió en un silencio absoluto. Y entonces, desde arriba, una voz resonó, no desde una garganta ni un altavoz, sino directamente en su mente. Humano, ¿por qué temes a tu propia evolución? Levantó la vista, con el corazón acelerado, y entonces el suelo desapareció bajo él. Todo se volvió blanco. Cayó, no por segundos, sino por lo que parecieron minutos. No había gravedad, ni aire que lo rodeara, ni suelo que se precipitara a su encuentro. Solo blanco infinito y silencio. Entonces, sin previo aviso, la luz se curvó a su alrededor como un cristal plegable, y volvió a estar de pie. No porque hubiera aterrizado, sino porque algo lo había depositado suavemente sobre una superficie que no había estado allí hacía un momento. El silencio se rompió con un leve pulso, como un latido que resonaba a través de las paredes. Ahora estaba en una cámara diferente. Era vasta, como una catedral sin límites. El techo se arqueaba hacia el infinito. A su alrededor, flotaban formas geométricas, translúcidas, cambiantes con suaves resplandores. Algunas parecían construcciones de datos, otras parecían orgánicas, como pensamientos vivos capturados en una forma.
Era abrumador. Cada respiración que tomaba hacía que la habitación reaccionara, como si el espacio mismo estuviera vivo y curioso. Tu mente se resiste, volvió a oír la voz. No desde afuera, sino desde dentro de sus propios pensamientos. Es lo esperado, pero debes entender que la resistencia es una forma de fuerza. Se giró, intentando encontrar la fuente, pero ya no había ninguna figura. El alienígena de antes había desaparecido. ¿Qué es este lugar?, preguntó en voz alta. ¿Dónde están los demás? No hay otros aquí. Este lugar existe solo para ti. Eso no lo hizo sentir mejor. Su pulso se aceleró. Intentó concentrarse, intentó anclarse en algo familiar. Pero no había nada humano allí. Ni un suelo en el que confiar, ni una pared en la que apoyarse, ni cielo ni sol. Solo este lugar imposible y el peso de las preguntas. ¿Por qué yo?, dijo, con un eco extraño en su voz. ¿Por qué no otra persona? Porque cruzaste el umbral. Tocaste aquello de lo que otros huían. Te adaptaste. Eso importa. Apretó los puños. No pedí esto. Solo quería sobrevivir. Y por eso estás aquí, respondió la voz, tranquila, fría e infinitamente paciente. La supervivencia es sagrada para nosotros. Pero la tuya es diferente. La habitación se movió de repente y una imagen se formó ante él, difusa al principio, como humo intentando solidificarse. Luego se filtró. Jadeó. Era la Tierra. O, más precisamente, una proyección en vivo de la Tierra. Sus océanos girando en tiempo real, sus continentes iluminados por las luces pulsantes de la civilización. Pero algo andaba mal. El planeta estaba rodeado de marcadores. Esferas rojas se parpadeaban lentamente. Peligro. Advertencia. ¿Qué es esto?, susurró. Observación, dijo la voz. Su planeta ha sido observado durante mucho tiempo. No por lo que es, sino por lo que se convertirá. No son los primeros en ir más allá de su cuna, pero podrían ser los últimos que no destruyan lo que tocan. Se acercó a la imagen. ¿Creen que somos peligrosos? Lo son, respondió la voz sin dudar. Pero también son la única especie que sueña más allá de la destrucción. Eso los hace inestables, fascinantes. Se formaron más imágenes, estaciones espaciales, acorazados, colonias humanas, algunas prosperando, otras destruidas. Vio una nave minera atrapada en una tormenta de plasma, una estación destrozada por una guerra interna, una nave a la deriva fría y silenciosa con su tripulación muerta hacía tiempo. Estos son sus futuros caminos, dijo la voz. Cada posibilidad está escrita en las decisiones de su especie. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí?, preguntó. ¿Por qué no nos estudias desde lejos como lo has estado haciendo? Porque algo ha cambiado, respondió la voz. Algo que no esperábamos. Tu llegada aceleró una señal. Desencadenó algo enterrado bajo el núcleo de este sistema. No se suponía que sobrevivieras, humano. Sin embargo, lo hiciste. Y ahora los vigilantes despiertan. Tragó saliva con dificultad. ¿Quiénes son los vigilantes? Una pausa. Entonces, el suelo bajo sus pies palpitó, y unas formas se alzaron a su alrededor. Monolitos grabados con símbolos que no podía comprender. Brillaban débilmente, zumbando con frecuencias extrañas. De ellos, una vibración tenue comenzó a formarse, como el rugido de una tormenta tras las nubes. Los vigilantes fueron los primeros, dijo la voz. Los que sembraron las estrellas. Desaparecieron mucho antes de nuestra era, pero dejaron tras de sí advertencias, sistemas, detonadores, y uno de ellos simplemente se activó. Se giró lentamente bajo la luz cambiante. ¿Por mí? No, por lo que llevas. Se quedó paralizado. ¿De qué estás hablando? Otra figura emergió de la luz. No como el alienígena anterior. Este estaba encapuchado, con una capa, no del todo sólido, como un recuerdo intentando tomar forma. Su rostro estaba oculto, pero su forma era inquietantemente humana. ¿Quién eres?, preguntó el humano. La figura habló con una voz profunda y compleja. Una sombra de lo que vino antes. Un remanente. Colocamos marcadores en el genoma humano hace miles de ciclos. Código oculto. Dispositivos de seguridad. Tú eres el primero en activarlo. Se sintió mareado. Eso es imposible. ¿Lo es?, preguntó la figura. Siempre te has preguntado por qué tu especie evolucionó tan rápido.
Porque los humanos sobreviven lo que otros no pueden. Porque tus emociones arden más de lo que la lógica permite. No eres un error. Eres un diseño. El humano retrocedió, intentando respirar. Eso no tiene sentido. Nunca nos visitaron. No hay pruebas. No quedan pruebas, dijo la figura, pero la verdad resuena en tu sangre. Y ahora las estrellas vuelven a escuchar. Negó con la cabeza. Solo soy un hombre. No pedí nada de esto. No vine aquí a despertar máquinas antiguas ni a activar sistemas alienígenas. Solo quiero volver a casa. La figura encapuchada se acercó. Y si lo haces, ¿qué pasará entonces? ¿Se lo dirás? ¿Les advertirás? ¿Lo ocultarás? ¿O te convertirás en lo que siempre debiste ser? Miró fijamente la figura con la voz temblorosa. ¿Qué se supone que debo ser? Otra pausa. Entonces los monolitos comenzaron a brillar con más intensidad. Las imágenes de la Tierra y la humanidad se difuminaron, reemplazadas por algo más oscuro. Visiones de fuego, caos, flotas en guerra, gritos, silencio. Los de tu especie se encuentran en una encrucijada. Resonó la voz por la cámara. Pueden convertirse en pastores o en destructores. El equilibrio depende de quienes conocen la verdad, de quienes regresan transformados. El humano se giró hacia la pared móvil que tenía detrás. Entonces esto es una prueba. No, dijo la figura. Esto es una advertencia. Entonces todo se hizo añicos como un cristal. La luz, las imágenes, las voces, todo se desintegró en fragmentos de pensamiento y color. Cerró los ojos, esperando dolor, pero no hubo ninguno. Cuando los abrió de nuevo, estaba de vuelta a la cámara original, rodeado por los científicos alienígenas, las pantallas de datos, el resplandor. El alienígena original estaba cerca, todavía tranquilo, todavía observando. «¿Los viste?», dijo. Asintió, desconfiando de su voz. «Y ahora», dijo lentamente el alienígena, «debes decidir qué sucederá después». Pero no respondió, porque en lo más profundo de él, algo seguía cambiando, algo que no podía nombrar. Sus recuerdos se sentían ahora estratificados, como si alguien le hubiera infundido nuevos conocimientos mientras dormía. Palabras que antes desconocía afloraron. Imágenes que no eran suyas parpadearon en los bordes de su visión. El alienígena ladeó la cabeza. «Tus signos vitales son inestables. Tus patrones de ondas cerebrales han cambiado». «Estoy bien», mintió, pero no lo estaba, porque ahora podía sentirlo, como un calor silencioso en su pecho, creciendo lentamente. No era dolor, no era miedo, algo despertando. «Vendrán otros», dijo el alienígena, «otros como tú, cambiados, cuestionando, pero no todos elegirán la paz. Algunos usarán lo que llevas para quemar los cielos». El humano se quedó quieto, mirándose las manos. «Entonces necesito respuestas. Respuestas reales. Se acabaron los enigmas. No te gustarán. No me importa». El alienígena se acercó, bajando la voz. «Entonces sígueme. Pero recuerda esto, una vez que veas lo que hemos ocultado, no podrás dejar de verlo». Sostuvo la mirada del alienígena. «Ya no puedo». Y con eso, entraron en el siguiente pasillo. Las sombras se extendían a su alrededor y el misterio apenas comenzaba. Tras ellos, la nave se movió, viva y expectante, porque el humano había despertado algo profundamente enterrado en sí mismo y en las estrellas. El pasillo al que entraron ya no parecía parte de la misma nave. El aire era más denso, más oscuro, casi eléctrico. Las paredes latían lentamente como un latido, y el suelo bajo sus pies no era de metal, sino algo más blando, como músculo endurecido o lava fría. El humano no dijo nada al principio. Cada paso que daba hacía que la inquietud en su interior se hiciera más fuerte, pero también su determinación. Fuera lo que fuese que aguardaba al final de este pasaje, ahora estaba conectado con él. De alguna manera, todo lo estaba. El alienígena caminaba delante, silencioso y concentrado. La nave respondió. Aberturas se formaron de la nada, cerrándose tras ellos a su paso. Ninguna alarma, ninguna voz, solo un zumbido lento y creciente. El humano tuvo la extraña sensación de que la nave no solo estaba viva, lo observaba, lo ponía a prueba, tal vez incluso aprendía de él. «Nos acercamos al núcleo Nexus», dijo finalmente el alienígena sin girarse. «No se ha abierto en más de 1000 ciclos, desde que los vigilantes se inactivaron». Dudó,
¿Y ahora? Ahora solo responde a ti. Eso lo heló más que el aire gélido. ¿Por qué yo? Aún no me lo has dicho. No lo sabemos, dijo el alienígena. Solo sabemos que tocaste algo que nosotros no pudimos. Algo enterrado en tu especie. Llegaron a un arco alto y estrecho que brillaba como el agua, y el alienígena lo atravesó. El humano lo siguió, y todo cambió. La cámara era enorme, circular. El techo se extendía tan alto que se perdía en la oscuridad. En el centro se alzaba un imponente pilar de piedra negra, grabado con símbolos que brillaban tenuemente. A su alrededor flotaba un anillo de orbes flotantes, 12, cada uno pulsando al ritmo de la luz del pilar. El zumbido era más fuerte aquí, como un coro justo debajo del oído. El alienígena bajó la cabeza. Aquí es donde codificaron las advertencias. De aquí vino la señal. El humano miró fijamente los orbes. ¿Qué pasa si toco uno? No lo sabemos, dijo. Ahora solo reaccionan al ADN humano. Cuando llegaste, se activaron por primera vez en siglos. Eso solo nos aterrorizó a algunos. ¿Por qué? Porque nada bueno pasa cuando las cosas viejas despiertan. Entonces todo se hizo añicos como un cristal. La luz, las imágenes, las voces, todo se desintegró en fragmentos de pensamiento y color. Cerró los ojos, esperando dolor, pero no hubo ninguno. Cuando los abrió de nuevo, estaba de vuelta a la cámara original, rodeado por los científicos alienígenas, las pantallas de datos, el resplandor. El alienígena original estaba cerca, todavía tranquilo, todavía observando. ¿Los viste? Dijo. Asintió, desconfiando de su voz. Y ahora, dijo lentamente el alienígena, debes decidir qué sucederá después. Pero no respondió, porque en lo más profundo de él, algo seguía cambiando, algo que no podía nombrar. Sus recuerdos se sentían ahora estratificados, como si alguien le hubiera infundido nuevos conocimientos mientras dormía. Palabras que antes desconocía afloraron. Imágenes que no eran suyas parpadearon en los bordes de su visión. El alienígena ladeó la cabeza. Tus signos vitales son inestables. Tus patrones de ondas cerebrales han cambiado. Estoy bien, mintió, pero no lo estaba, porque ahora podía sentirlo, como un calor silencioso en su pecho, creciendo lentamente. No era dolor, no era miedo, algo despertando. Vendrán otros, dijo el alienígena, otros como tú, cambiados, cuestionando, pero no todos elegirán la paz. Algunos usarán lo que llevas para quemar los cielos. El humano se quedó quieto, mirándose las manos. Entonces necesito respuestas. Respuestas reales. Se acabaron los enigmas. No te gustarán. No me importa. El alienígena se acercó, bajando la voz. Entonces sígueme. Pero recuerda esto, una vez que veas lo que hemos ocultado, no podrás dejar de verlo. Sostuvo la mirada del alienígena. Ya no puedo. Y con eso, entraron en el siguiente pasillo. Las sombras se extendían a su alrededor, y el misterio apenas comenzaba. Tras ellos, la nave se movió, viva y expectante, porque el humano había despertado algo profundamente enterrado en sí mismo y en las estrellas. El pasillo al que entraron ya no parecía parte de la misma nave. El aire era más denso, más oscuro, casi eléctrico. Las paredes latían lentamente como un latido, y el suelo bajo sus pies no era de metal, sino algo más blando, como músculo endurecido o lava fría. El humano no dijo nada al principio. Cada paso que daba hacía que la inquietud en su interior se hiciera más fuerte, pero también su determinación. Fuera lo que fuese que aguardaba al final de este pasaje, ahora estaba conectado con él. De alguna manera, todo lo estaba. El alienígena caminaba delante, silencioso y concentrado. La nave respondió. Aberturas se formaron de la nada, cerrándose tras ellos a su paso. Ninguna alarma, ninguna voz, solo un zumbido lento y creciente. El humano tuvo la extraña sensación de que la nave no solo estaba viva, lo observaba, lo ponía a prueba, tal vez incluso aprendía de él. Nos acercamos al núcleo Nexus, dijo finalmente el alienígena sin girarse. No se ha abierto en más de 1000 ciclos, desde que los vigilantes se inactivaron. Dudó. ¿Y ahora? Ahora solo responde a ti. Eso lo heló más que el aire gélido. ¿Por qué yo? Aún no me lo has dicho. No lo sabemos, dijo el alienígena. Solo sabemos que tocaste algo que nosotros no pudimos. Algo enterrado en tu especie.
Llegaron a un arco alto y estrecho que brillaba como el agua, y el alienígena lo atravesó. El humano lo siguió, y todo cambió. La cámara era enorme, circular. El techo se extendía tan alto que se perdía en la oscuridad. En el centro se alzaba un imponente pilar de piedra negra, grabado con símbolos que brillaban tenuemente. A su alrededor flotaba un anillo de orbes flotantes, 12, cada uno pulsando al ritmo de la luz del pilar. El zumbido era más fuerte aquí, como un coro justo debajo del oído. El alienígena bajó la cabeza. Aquí es donde codificaron las advertencias. De aquí vino la señal. El humano miró fijamente los orbes. ¿Qué pasa si toco uno? No lo sabemos, dijo. Ahora solo reaccionan al ADN humano. Cuando llegaste, se activaron por primera vez en siglos. Eso solo nos aterrorizó a algunos. ¿Por qué? Porque nada bueno pasa cuando las cosas viejas despiertan. Se acercó a Pilar. Sin querer, su cuerpo se movió solo. El brillo de los símbolos cambió a medida que se acercaba. No solo estaban tallados, estaban vivos, cambiando, retorciéndose, transformándose en algo más. No podía leer el lenguaje, pero lo entendía de una forma extraña y primitiva. Advertencias, detonantes, profecías. No era solo tecnología antigua. Era un mensaje, escrito mucho antes de que la Tierra lanzara su primer satélite. Extendió la mano. Sus dedos flotaban a escasos centímetros. El alienígena susurró: «Si lo activas, no hay vuelta atrás». «Creo que ya empezó», murmuró el humano. Estableció contacto. No hubo sonido, ninguna explosión, solo un pulso, una profunda onda expansiva que no sacudió la habitación, sino que lo atravesó como si sus células vibraran desincronizadas por una fracción de segundo. Los orbes giraron más rápido. Los símbolos del pilar se iluminaron por completo. Un torrente de luz azul ascendió velozmente. Y entonces todo se congeló. Por un instante, quedó suspendido en el tiempo. Sus pensamientos se dispersaron. Sus recuerdos surgieron, destellos de infancia, de miedo, de guerra, de amor, de pérdida, todos chocando como olas. Entonces, voces, no del alienígena, ni siquiera de la cámara. Eran antiguas, distantes, pero le hablaban directamente a la mente. Asterisco, nunca debiste encontrarnos tan pronto, asterisco. Asterisco, pero tu especie llegó demasiado rápido, demasiado lejos, asterisco. Asterisco, ahora cargas con el peso de la decisión, asterisco. Asterisco, si despiertas la semilla, la galaxia arderá o renacerá, asterisco. Las visiones lo impactaron como un rayo. Mundos destrozados. Civilizaciones devoradas por máquinas y fuego. Naves humanas a la deriva en un silencio sepulcral. Pero también algo más. Humanos de pie entre las estrellas, unidos, fuertes, reconstruyendo lo perdido. La misma llave conducía a ambas puertas. Se tambaleó hacia atrás. Las luces se atenuaron de nuevo. Los orbes flotaban en silencio. ¿Qué viste?, preguntó el alienígena en voz baja. No respondió. No podía. Todavía no. La nave tembló repentinamente bajo sus pies. Débil, pero real. Entonces, un sonido, una alarma, profunda y gutural. No mecánica, orgánica. El alienígena levantó la vista, alarmado. No somos nosotros. Una voz resonó por la cámara, no la antigua, ni la de la nave, sino una nueva voz. Fría, humana. No deberías haber tocado eso. Del otro extremo de la cámara emergió una figura, vestida con una armadura oscura, con los ojos brillando con un tenue tono rojo. Detrás de él venían más. Un escuadrón, humano, armado, concentrado. El alienígena se interpuso entre ellos. Esta zona está restringida. No están fuera de nuestro camino, espetó el hombre con armadura. Hemos rastreado la señal. Sabemos qué es este lugar. Y estamos aquí para desactivarlo antes de que se propague. El pecho del humano se encogió. ¿Quiénes son? El hombre lo miró. Somos la razón por la que su planeta no sabía de esto. Llevamos décadas limpiando tecnología alienígena, conteniendo amenazas. Acaban de hacernos el trabajo imposible. Sabían de los vigilantes. Sabíamos lo suficiente como para mantenernos alejados. El humano negó con la cabeza. Intentaban advertirnos. Intentaban despertarnos, gruñó el hombre. Y la última vez que alguien escuchó voces así, sistemas enteros desaparecieron.
No vamos a arriesgarnos a eso otra vez. No pueden tomar esa decisión solos, dijo el humano, dando un paso al frente. Pero el escuadrón alzó las armas. No estamos aquí para debatir. Estamos aquí para eliminar. Tras ellos, el pilar empezó a reaccionar de nuevo, lenta y tenuemente, percibiendo el conflicto. Los orbes giraron una vez. Solo una vez. El aire se enfrió. Y entonces algo nuevo llenó el espacio. Una presencia más profunda, más antigua que la nave, más antigua que los vigilantes. No hablaba con palabras. No las necesitaba. Todos los seres en la habitación lo sintieron al instante, una presión en la mente, en los huesos. El alienígena cayó sobre una rodilla. El escuadrón humano se quedó paralizado, con las armas aún en alto, pero con las manos temblorosas. ¿Qué es eso?, susurró el líder acorazado. El humano apenas logró hablar. Algo está despertando. La voz regresó. No como antes. Esta vez, no era solo sonido. Era como una tormenta tras sus ojos. Asterisco, el juicio ha comenzado, asterisco. Una enorme onda de luz surgió de Pilar. La cámara se movió. Se dividió. Una segunda versión del espacio se abrió junto a ellos, como un espejo, pero retorcido. Un espacio paralelo. Otra versión de la realidad, parpadeando. En esa segunda cámara se alzaba otra figura, también humana, pero diferente. El mismo rostro, el mismo cuerpo, pero con ojos dorados. Una versión de sí mismo. ¿Quién es?, susurró el alienígena. El humano real miró fijamente a la versión reflejada. Esta le devolvió la mirada. Tranquila, silenciosa. Entonces pronunció una palabra: elección. Las luces se encendieron. Las naves sobre el planeta comenzaron a moverse. Fuera de la cámara, sistemas que llevaban mucho tiempo inactivos empezaron a activarse en la nave alienígena. Oleadas de energía, luces parpadeantes, armas formándose sin instrucciones. Toda la nave estaba reaccionando. El humano se giró hacia el escuadrón. Si disparan, podrían activar algo que no podamos detener. Ya no podemos detenerlo, siseó el líder. Lo hicieron cuando tocaron el núcleo. El alienígena temblaba. El nexo está desbloqueando todos los caminos a la vez. Nunca debimos presenciar esto. Los orbes alrededor de Pilar comenzaron a descender, hacia el suelo, formando un círculo alrededor del humano. Dentro de ese círculo, los símbolos volvieron a iluminarse. Esta vez no eran advertencias. Eran instrucciones. Una secuencia. Una decisión. La versión reflejada levantó una mano. El humano también, casi involuntariamente. «No se muevan», gritó el soldado, pero el humano no se detuvo, porque había llegado el momento decisivo. Retoma la sección anterior y escribe revelando el clímax de la historia. Resuelve los conflictos principales, pero incluye un giro final inesperado para sorprender al público. El clímax debe ser intenso y satisfactorio, resolviendo los puntos clave de la trama y manteniendo el suspense hasta el final. Mantén la narrativa atractiva con palabras clave relevantes. Tampoco uses encabezados. Escribe la historia solo en párrafos. Mantén la redacción simple y un tono natural. Haz que el guión se centre en el ser humano y no des la impresión de estar generado por IA. Tampoco crees contenido que infrinja las políticas de YouTube. Y algo, en algún lugar, observaba, esperando a ver qué versión de la humanidad daría un paso al frente. La versión reflejada del humano permanecía inmóvil dentro del círculo de luz, con sus ojos dorados fijos en los del humano real. El silencio entre ellos no era solo silencioso, sino denso, como si el aire mismo contuviera la respiración. Entonces, sin previo aviso, la versión reflejada dio un paso al frente, cruzando el borde del anillo brillante. Pero en lugar de activar alarmas o trampas, los símbolos bajo sus pies respondieron con suaves pulsaciones, como dándole la bienvenida. El humano real se estremeció. «¿Qué es esto? ¿Qué eres?» La voz de la versión reflejada era tranquila, inquietantemente similar. «Soy lo que podrías llegar a ser, si decides seguir adelante». El alienígena detrás de él susurró: «Esto no es solo una proyección de memoria. Es una fractura de identidad. El nexo está dividiendo sus posibles futuros». El escuadrón armado detrás de ellos apretó la formación. «Precisamente por eso queríamos clausurar este lugar», gruñó el líder. «Esta es una tecnología que nadie entiende. Te trastoca la cabeza, y de repente se apodera de tu cuerpo.
La versión reflejada ignoró las armas que lo apuntaban y miró directamente al humano real. Creen que esto es solo otra amenaza que eliminar, pero se equivocan. No se trata de un arma. Se trata de una transformación. No solo despertaste tecnología antigua, desbloqueaste el protocolo diseñado para una especie lista para evolucionar. El humano se quedó sin aliento. Dices que todo esto, esta cámara, esta nave, todo, es una prueba. Lo era, dijo la versión reflejada. Hasta que llegaste. Ahora es una elección. El brillo del alienígena se atenuó. Si completa la secuencia de activación, la nave enviará un pulso a través del espacio conocido. Una baliza. Una invitación a todo lo que hay ahí fuera. Amistosos, y no, el líder dio un paso al frente, alzando su arma. Esa es la parte que no te cuentan. La primera vez que una baliza como esta se activó, se desató una guerra. Una guerra que aniquiló 9 civilizaciones. Los vigilantes no eran solo creadores, eran cebo. Y su señal trajo algo que no construye. Consume. El aire se volvió más denso. Todos en la sala podían sentirlo ahora, algo distante, pero acercándose. Una presión que se acumulaba en el límite del espacio, como una tormenta justo más allá de la atmósfera. El nexo no solo había estado esperando, había estado transmitiendo, silenciosamente, constantemente. Y ahora, algo lo había escuchado. El humano volvió a mirar el pilar. ¿Cuánto tiempo tenemos? El alienígena dudó. No mucho. Pero antes de que nadie pudiera volver a hablar, toda la cámara se estremeció violentamente. Las luces parpadearon y un estruendo de baja frecuencia vibró por el suelo. La voz del alienígena se agudizó. Algo acaba de salir del desliespacio sobre nosotros. No es uno de los nuestros. El líder del escuadrón activó el visor de su casco, confirmando. Una nave. Una enorme señal de energía. Origen desconocido. La versión reflejada del humano volvió a hablar, esta vez con urgencia. Vinieron, como siempre. En cuanto la semilla se despierta, los depredadores despiertan. Esto es lo que no te dijeron en los archivos históricos. Los vigilantes no desaparecieron. Huyeron. Un holograma se iluminó en el aire, una imagen de la nave descendiendo hacia la órbita. No se parecía a nada que hubieran visto antes. Dentada, negra como la obsidiana, con la forma de una espada rota. No se movía por el espacio, se fundía en él, rasgando el cielo tras ella. Alrededor de su casco había grabados que parecían inquietantemente similares a los sistemas nerviosos humanos, redes, nervios, espinas. El alienígena se tambaleó hacia atrás. Eso no es una nave. Está vivo. El líder del escuadrón maldijo en voz baja. Se alimenta de radiación. La absorbe. Se prepara. El humano se giró hacia el alienígena. ¿Qué quiere? La respuesta fue un susurro. Para impedir que nos convirtamos en algo más. La versión reflejada habló de nuevo, esta vez más fuerte. No está aquí por la paz. Está aquí para borrar la señal antes de que se propague. No eres el primero en despertar el nexo, pero podrías ser el primero en enfrentarte a lo que viene después. La cámara se movió de nuevo. Una pared se desprendió como cristal líquido, revelando un pasillo que se adentraba en el núcleo. Luces azules iluminaban una escalera en espiral descendente. El alienígena abrió los ojos de par en par. La nave está abriendo su última capa. Nadie ha llegado tan lejos. El humano miró a los demás. Entonces ahí es donde tengo que ir. No lo lograrás, espetó el líder del escuadrón. Mantendremos el nivel superior, pero lo que venga no esperará. El humano se giró hacia su espejo. Dijiste que tenía una opción. Si voy más profundo, ¿qué pasa? Desbloquearás la secuencia final, dijo la versión reflejada. Pero dolerá, te destrozará, y revelará la verdad detrás de para qué fue construida la humanidad. ¿Y si no? Este mundo arde, respondió la versión reflejada, y las estrellas olvidan que alguna vez exististe. Otro temblor sacudió la cámara. Las paredes parpadearon. Los sistemas gritaban advertencias en una docena de idiomas. El alienígena tocó el brazo del humano. No tienes que cargar con esto solo, pero tienes que decidir ahora. Avanzó hacia la escalera, con todos sus instintos gritándole que se detuviera, pero algo más profundo lo impulsaba hacia adelante. Al poner el pie en el primer escalón, las luces bajo respondieron, brillando intensamente.
La cámara a sus espaldas comenzó a sellarse, y lo último que oyó desde la superficie fue al líder del escuadrón gritando órdenes y el rugido distante de algo antiguo que descendía hacia ellos. Pero en las profundidades, donde aguardaba el corazón del nexo, el verdadero propósito de la señal aún no se había revelado. Y mientras el humano descendía hacia lo desconocido, un último pensamiento resonó en su mente, no el suyo, sino algo más antiguo, más primitivo. Asterisco lo que despiertas. Puede que no quiera servirte, asterisco. Y aún así, se adentró más.